Según la última encuesta de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios y Turismo de Chile, el 87% de las empresas asegura que no podrá sobrevivir más de 3 meses sin ventas. Además, el 63% ve difícil implementar la opción de las ventas digitales. Justamente queremos profundizar en cómo el coronavirus ha complicado el escenario para los empresarios junto a Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias por esta entrevista y por el tiempo. A ver, una situación muy compleja que los comerciantes obviamente ven con mayor preocupación en aquellas zonas o comunas donde el tránsito se ha cortado a su máximo nivel con estas cuarentenas que estamos viviendo en 7 comunas de la capital, en la Araucanía también, en Ñuble y en Osorno también durante esta jornada. ¿Cuáles son las opciones que podrían tener los comerciantes, sobre todo aquellos del pequeño comercio, para poder sobrevivir a esta situación? Indudablemente, Carolina, lo que está ocurriendo en el sector comercio es de extrema preocupación para nuestros empresarios de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes también. Esto de no poder abrir nuestros establecimientos por el tema de la cuarentena, como usted muy bien ha dicho, como en otros lugares que sí se puede abrir, pero que el consumo está restringido al mínimo porque la gente está haciendo reclusión o cuarentena voluntaria, es algo que está afectando muy fuertemente nuestra actividad, que ya venía dañada por el estallido social. Como todos recordamos, el comercio fue devastado, fue incendiado, tuvo una baja dramática en sus ventas desde octubre del año pasado. Entonces hoy nos encuentran en una disyuntiva muy severa, ante un desafío muy grande, y hay pocas opciones para salir adelante. Una de ellas es la que usted hace en su pregunta, el comercio electrónico. Pero no todos los comerciantes del país, la misma encuesta lo dice, más de un 63%, la encuesta que nosotros hicimos, más de un 63% de ellos nos decía que no estaban en condiciones de acceder a esta herramienta tecnológica de inmediato. Ya digo, no es algo automático. Estamos tratando nosotros como Cámara Nacional de Comercio de impulsar el desarrollo del comercio electrónico entre nuestros asociados, pero hay que tener la herramienta tecnológica, hay que tener las capacidades, el entrenamiento, la destreza para operar en la red, la competencia laboral para ese efecto. Perdón que lo interrumpa. Sabe que a sus espaldas estamos viendo pasar vacas. En este minuto está pasando un hombre a caballo con otro caballo más. Una situación no muy común en la comuna, en la mitad de las calles. Es una situación que se está dando y hemos visto en general en grandes ciudades en el mundo cómo animales han vuelto a sectores que son urbanos generalmente producto de la falta de personas. Sabemos que la comuna de Lo Barnechea está con cuarentena. Es algo que se está viendo porque además pasaba una camioneta de seguridad ciudadana por el mismo carril, por la misma calle donde estaban pasando los animales. Muy interesante, Carolina. Recordar, yo vivo en esta comuna hace más de casi 35 años. Esta era una comuna totalmente agrícola. Cuando yo vine a vivir aquí en aquella época estaba llena de caballos, de vacas y de animales, como usted señala. Y ahora, con el tema de la cuarentena, los animales han vuelto aquí a lo que era su hábitat natural, a alimentarse y a recorrer las calles que, como bien señala usted, están deshabitadas. Es una comuna de origen agrícola, ha vuelto a sus raíces. Perdón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, es que la verdad que era muy anecdótico ver los animales pasar por detrás suyo. A ver, cuando hablamos de el duro golpe, como usted bien lo decía, después de lo que fue el estallido social en octubre y lo que está ocurriendo ahora, contrasta, eso sí, con informes internacionales, por ejemplo, JP Morgan o el Banco de Estados Unidos, que hablan de que las medidas que se están tomando en nuestro país podrían llevar a que fuera un ejemplo para la región, por un lado, y por otro lado, habla que una recesión en Latinoamérica, los Global Ratings de Standard & Poor's, habla de que la recesión en Chile podría alcanzar el 0,2% para este año y repuntar el 2021 en la economía nacional, a diferencia de un 2,5%, por ejemplo, para México y Argentina. ¿Concuerda usted con estos análisis que se hacen respecto de lo que es justamente en el micro, el comercio y el feedback que puede tener de aquellas personas que están muy complicadas?
Bueno, el comercio está haciendo un esfuerzo enorme. Nosotros como gremio representativo del comercio a nivel nacional también lo estamos haciendo. Queremos ayudar a nuestros asociados, a nuestros empresarios a lo largo de todo el país, a los del turismo también que forman parte de nuestro gremio, porque todos ellos están muy afligidos. Pero bueno, no sacamos nada con llorar sobre la leche derramada. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para salir adelante. Nosotros tenemos una campaña nacional que dice el comercio frena la curva. Estamos colaborando a detener la pandemia para que ella pase pronto o no se agrave. Y en la medida que eso suceda y logremos mantener la actividad económica, esto es fundamental, Carolina, que la actividad económica no se detenga totalmente. Sabemos que el factor salud, sanitario, es de todas maneras prioritario, qué duda cabe de eso, pero no hay que olvidar que la economía también tiene que seguir desarrollándose en la mayor medida posible, teniendo como prioridad la salud, pero sin detener la economía. Y en la medida que el comercio pueda funcionar y llegar a los consumidores abasteciéndolos y proveyéndolos de servicios y bienes, vamos a salir adelante como actividad. El comercio electrónico es muy importante, pero solamente cubre el 5% de las ventas totales del comercio. Es decir, es una herramienta fundamental que trataremos de que vaya creciendo y desarrollándose, pero no está hoy en disposición de absorber todo el flujo de demanda de los consumidores del país. Ahora bien, aquellos pequeños comercios que tratan de alguna forma salir adelante, de reinventarse, de no tener que despedir a sus empleados, no tener que suspender el pago de sus sueldos, porque en definitiva, y lo hemos conversado con los empresarios y los emprendedores, muchas veces se trata de familias completas que sufren principalmente por lo que está ocurriendo con su comercio, pero por el hecho de no poder pagar el sueldo a aquellos trabajadores o dependientes que tienen. ¿Cuál es la posibilidad de reinventarse en este minuto, de poder implementar alguna plataforma digital que les colabore a todos para poder tratar de vender algo durante este tiempo? Hay ciertas necesidades que se siguen, ¿cómo se llama esto? Que se siguen teniendo que solventar de las personas, que podría ayudar al comercio local. Bueno, el tema del empleo que usted pregunta, Carolina, es preocupación esencial para nosotros. Los trabajadores, nuestros colaboradores son fundamentales para el quehacer del comercio. Nosotros tenemos la primera línea en la interacción con los consumidores, por lo tanto el vendedor, el trabajador del comercio es el que conversa, interactúa con el consumidor y es fundamental que esté sano, lo estamos cuidando, que esté estable en su trabajo. Por eso que es muy importante la aprobación que ha hecho ayer el Congreso Nacional de la Ley de Protección al Empleo. Esta ley es fundamental, lo hemos dicho muchas veces, ojalá se promulgue muy pronto y podamos con eso ir en auxilio de los trabajadores de aquellos establecimientos que se ven impedidos de trabajar por resolución del Estado, ¿no? En ese caso se gatillará el seguro de desempleo y ese trabajador conservará su empleo, cosa que es fundamental para la tranquilidad de ese trabajador y para su familia, como usted ha señalado en su pregunta, y para nosotros también como empresarios, que valoramos mucho a nuestros trabajadores, los cuidamos y no queremos despedirlos, no queremos que se vayan, no queremos que se interrumpa el vínculo contractual. Ya, pero justamente usted habla del seguro de desempleo, el seguro de cesantía al cual se debería aplicar, pero hay quienes lo critican también y dicen que ¿por qué tiene que ir el trabajador en definitiva a echar mano de lo que han sido también sus ahorros aplicando el seguro de cesantía? Y no es por parte del Estado quien se viene a hacer cargo de la situación compleja en la que están muchos trabajadores. Bueno, hay países que han usado la fórmula que usted señala, pagándole un salario a todos los trabajadores del país durante esta emergencia o la emergencia que han vivido aquellos países. Hay personas, yo he estado leyendo a importantes economistas del país que han propiciado esta medida, incluso han puesto una cifra de 100.000 pesos de ingreso garantizado para todos los trabajadores del país por un tiempo determinado. Bueno, habría que ver si el Estado tiene esos recursos o no los tiene. Creo que son varios miles de millones de dólares esa sola iniciativa de los 100.000 pesos de salario para todos los trabajadores del país. Ahora se ha echado mano del seguro de desempleo. Yo creo que es una buena iniciativa, por lo menos
para la hora presente, si se quieren agregar otros tipos de prestaciones por parte del Estado para apuntalar más el ingreso de los trabajadores, mejor. Yo creo, nosotros creemos en la Cámara Nacional de Comercio, que este factor, el factor humano, el factor trabajador, el factor laboral, es esencial y hay que hacer todos los esfuerzos que tengamos a la mano, como Estado, como empresa y como seguro de desempleo, para ir en auxilio de ellos, porque estamos, sobre todo en el comercio, en una crisis muy grande. Somos los primeros empleadores nacionales, tenemos más de 1,5 millones de personas que colaboran con nosotros, que se agregan a su familia. Es un contingente humano enorme. Si ese contingente humano queda en el desempleo, queda en el desamparo, supone una bomba de tiempo social de enormes proporciones. Bueno, es que justamente hay muchos de los economistas también que critican el hecho de que los empresarios en definitiva o los empleadores no se hagan cargo por este lado. Muchos empleadores dicen, sobre todo los de las pequeñas y medianas empresas, no tienen la capacidad para poder hacerse cargo del pago de los salarios de sus empleados cuando llega hasta el final de la cadena. Ahora bien, hay países como por ejemplo España, como incluso en la región, Perú, que están destinando un porcentaje importante de su Producto Interno Bruto al rescate de la economía. Un 20% por un lado, un 12% por otro de medidas que se están implementando en estos días. ¿Consideran ustedes que los recursos deberían venir del sector público? ¿Debería ser un mayor esfuerzo por parte de los empresarios, sobre todo los mayores empresarios? Bueno, sí, los mayores empresarios que puedan hacerlo lo harán. Algunos de ellos ya están contribuyendo. En la Confederación de la Producción y el Comercio se ha logrado un fondo importante para ir en auxilio de las necesidades sanitarias del país, de más de 60 millones de dólares, 50.000 millones de pesos, una cifra importante. Ahí hay un esfuerzo, el Estado también ha hecho un esfuerzo considerable, Carolina, al poner 11.000 millones de dólares entre el tema de diferir las obligaciones tributarias, más la inyección financiera al sistema económico, comercial y el tema laboral del seguro de desempleo. Son todos esfuerzos en estos tres ámbitos que suponen una gran cantidad de recursos por parte del Estado, histórico, nunca visto en nuestra realidad económica como país. Entonces, bueno, si va a hacer falta más recursos, tanto del sector privado como de las empresas que puedan hacerlo, porque hay muchas, como usted bien dijo, que no tienen la caja disponible para eso porque no han tenido ventas en todo este último tiempo. Bueno, quienes pueden hacerlo, que lo hagan. Ahora, ¿es suficiente lo que estamos haciendo? Va a depender, Carolina, de la duración, de la profundidad de la crisis. Yo creo que el gobierno ha hecho muy bien las cosas de tener esto de las cuarentenas graduales. La cuarentena total sería el colapso, la catástrofe definitiva para la economía nacional, que por lo menos en lo que a mi sector del comercio y del turismo respecta. Este sector, como ha dicho la encuesta que publicamos en días pasados, no resiste. El 40% de los comercios no resiste un mes de paralización y el 87% no resiste 3 meses. Entonces, ¿y cuál es la proyección que ustedes hacen? Eso suponiendo que hubiera una cuarentena total. La proyección que nosotros hacemos, Carolina, depende de esto mismo que estamos hablando, de la duración y de la profundidad de la crisis. Si la cuarentena es total, es distinto a estas cuarentenas parciales que el gobierno ha aplicado muy sabiamente y muy eficazmente. Yo quiero felicitar públicamente a las autoridades por su mesura, por su inteligencia para administrar la crisis, conciliando los aspectos sanitarios como primera prioridad y los económicos, que no debemos olvidarlos nunca. Va a depender entonces de la duración de la crisis, de cuándo vamos a salir de estas cuarentenas y de si van a ser más totales o menos totales, más parciales o menos parciales. Eso es fundamental. Ahora, es que cuando vemos de nuevo hacia el exterior, en este caso Europa, en países que van con una curva que se pensó que se podría haber estancado, pero no es así, continúan con los contagios, y hablamos de España, de Italia, médicos, por otro lado, que nos han dicho que son 3 meses, que así fue como salió China finalmente de esto, que las excepciones son Corea del Sur, donde se implementaron otro tipo de mediciones de los contagiados, donde la reclusión fue muchísimo más alta también. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se están tomando las medidas en el momento que se deben tomar? ¿Estamos reaccionando o nos estamos anticipando lo que puede pasar? Usted dice, una cuarentena total sería la absoluta muerte de lo que es el comercio. Sí, efectivamente, pero se necesita también resguardar la salud, como la primera medida es la salud de las personas, ¿no?
Bueno, obvio, si esa fuera la disyuntiva, Carolina, entre que caigan muchísimas empresas del comercio, quiebren, y evitar la muerte de miles de personas, evidentemente que la prioridad es evitar la muerte de las personas. Pero hasta ahora el país ha sido capaz de conciliar ambos factores. Nosotros como comercio hemos ayudado en nuestra campaña a frenar la curva. Cerramos voluntariamente los centros comerciales ya hace más de 15 días atrás. Eso supuso un enorme aporte del sector a contener la pandemia. Si entre todos vamos cuidándonos y cuidando a los demás, creo que la madurez que ha demostrado la ciudadanía para respetar las cuarentenas, tanto parciales como totales, es extraordinaria. Y pienso que como país estamos haciendo bien las cosas. Y si uno mira las cifras, Carolina, el crecimiento del número de contagios diariamente no evidencia que la pandemia se esté descontrolando o que se esté exacerbando como ocurrió en los países que usted señala de Europa. Creo que tenemos, no sé si estoy siendo excesivamente optimista, pero déjeme decírselo, creo que estamos haciendo bien las cosas y que estamos conteniendo el avance del COVID-19 de una manera razonable. Y eso preservando el quehacer económico, sin detener el país totalmente, sin paralizar las actividades económicas que son fundamentales para que no se provoquen los efectos que nadie quiere para después de la pandemia, porque esta pandemia va a terminar en un día próximo, esperemos que pronto, durará hasta fines de abril, nos han dicho las autoridades. Pues bien, en mayo o en junio, cuando volvamos a la actividad normal, no podemos encontrar un país en el suelo, un país arruinado y que esté lleno de quiebras y de desempleo. Entonces, estos dos factores que creo que las autoridades han conciliado de una manera bastante sabia, bastante inteligente y eficaz, es lo que nosotros como Cámara Nacional de Comercio estamos apoyando, haciendo cuarentenas voluntarias, cerrando establecimientos comerciales donde había concentración masiva de público para evitar el contagio, lo mismo los restaurantes, los hoteles, en fin, se está haciendo un esfuerzo relevante, pero hay otras actividades que no son tan presenciales, que pueden seguir funcionando sin propagar el contagio. ¿A usted le parece entonces que ya en mayo, junio deberíamos poder retomar la actividad económica y que se están tomando los resguardos suficientes en aquellos trabajadores que siguen en los locales comerciales? Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande y hay protocolos muy estrictos y muy bien definidos para cuidar a los trabajadores que siguen desempeñándose en el comercio, porque sabemos que la mayoría del comercio ha cerrado por las razones que ya hemos conversado en esta entrevista, pero hay algunas actividades del comercio que no pueden cerrar, las que dicen relación con la distribución de alimentos, las farmacéuticas, los centros médicos, etc. Esas actividades, igual que los centros logísticos y de distribución, tienen que estar trabajando para abastecer a la población. La población no puede quedarse sin abastecimiento de medicamentos o de alimentos y eso se ha mantenido extraordinariamente bien. Y yo aprovecho de agradecerle a esos trabajadores y a esos empresarios que están haciendo ese trabajo con un sacrificio grande diariamente para ir en beneficio del resto de los ciudadanos. Ahora, nosotros estamos cuidando a esos trabajadores porque esos trabajadores son fundamentales. Si esos trabajadores se contagian o se enferman, querría decir que colapsa la capacidad de abastecer y de atender a la población. Entonces, los protocolos que hay para el desempeño de esos trabajadores son muy estrictos. Es muy importante que los consumidores que vayan a los centros de distribución o a los comercios o a los supermercados sean también muy cuidadosos con esos trabajadores, no les vayan a llevar el contagio y que los consumidores también respeten los protocolos a la hora de ir a comprar, porque ese trabajador tiene que cuidarse y el trabajador también tiene que cuidar al consumidor. No debemos contagiarnos, eso es el objetivo fundamental. Absolutamente. Muchísimas gracias por esta entrevista y este tiempo, Manuel Melero. Muy buenos días. Gracias, Carolina. Muy buenos días.